redil, pero sí tenemos CLC. El redil lo hicimos con el entrenamiento, nutrición que cambia vidas. Bueno, el tema de esta mañana, 2 días en la vida de, es un título ahí, a ver si atrapa la atención de alguno. 2 días en la vida de, punto suspensivo, porque puede ser la suya, seguramente es la suya, seguramente la de alguien en su casa, de alguien en su trabajo. 2 días en la vida de, es el título de una película, de una historia que hemos encontrado al leer el segundo libro de Samuel. 2 días en la vida de. Vamos al capítulo 4, segunda de Samuel 4, versículo 4, y luego vamos a ir al capítulo 9. Ustedes ya leyeron, la mayoría que está siguiendo las lecturas. Recuerden, nuestro separador tenemos las lecturas devocionales. Ahí encontramos, y pareciera este versículo 4 del capítulo 4, segunda de Samuel 4, 4, pareciera un versículo que cayó allí, que fue como metido, encajado, porque lo que viene hablando como que no siguiera un orden de ideas. Pero dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Padre, por tu palabra esta mañana, ministranos, síguenos ministrando con tu gloria y tu poder, la sanidad que necesita nuestro corazón, la libertad que necesita nuestra vida para correr, para seguir en pos de ti, para cumplir los sueños tuyos, los propósitos, los planes tuyos en esta tierra. Te lo pedimos, Señor, habla a nuestros corazones, no como un hombre que está aquí. Usa mi vida, Espíritu Santo, para hablar las palabras que lleguen al corazón abierto para recibir tu sanidad, tu libertad, tu restauración, en el nombre de Jesús. 2 días en la vida de Mefiboset, pero puede ser en la vida de cada uno de nosotros. Y este es el primer día, el día de la adversidad, el día de la desgracia, el día de la pérdida, el día en que todas las cosas se vienen abajo. En ese mismo día, dice, llegó la noticia de que Saúl y Jonatán, su abuelo y su padre, habían muerto. Y cuando alguien recibe una noticia de estas, de verdad que pudiéramos decir, queda sin lo más seguro que puede tener un hijo, sin la seguridad que le brinda un padre, un abuelo. Queda sin la protección que le brinda papá, el abuelo en su defecto. Queda sin modelos para seguir. Queda sin el amor para recibir. Queda huérfano. En una palabra, huérfano. Y eso tenemos que mirarlo a nivel de nuestra vida espiritual también. La orfandad, el espíritu de orfandad, es uno de los más devastadores espíritus del infierno. Y se pudo tener papá en casa, pero no tener padre con quien compartir. Y quienes tenemos hijos, pequeños o grandes, ojo con la figura de padre ausente, aunque esté presente. Necesitamos esa conexión con nuestros hijos, esa relación de amor, de afecto. La mayoría de nosotros tuvimos padres que nos dieron comida, vestido y nos dieron estudio. La mayoría, algunos quizá no tuvieron esto, pero la gran mayoría de nosotros no tuvimos el afecto que nutre, el afecto que sana, el afecto, el amor que hace seguro el corazón de un niño, de una niña.
Está comprobado, la mayor influencia para un niño o una niña es la figura del papá, no de la mamá. Eso está estudiado científicamente. Es claro, la mayor influencia. Hay una comercial o una publicidad del gobierno acerca de los 0 a los 5, pero dice de los 0 a los hasta siempre. Pero es todo ese plan de cuidado, todo ese plan de afecto, de amor, de nutrición, no solamente alimentaria, sino esa nutrición emocional. De 0 hasta siempre, los primeros 5 años determinan en gran parte lo que será la vida de un niño. ¿Y qué edad tenía Mefiboset? 5 años. Y en un solo día, el día de la desgracia, el día de la pérdida, sin padre, sin abuelo, pero también eso que le generaba, que quedaba sin herencia. Él, por ser hijo de príncipe, que era Jonatán, tenía derecho de ascender al trono, pero también quedó sin herencia, quedó sin sucesión al trono, es decir, sin futuro, sin esperanza. Muchos hijos están siendo levantados y por la ausencia de padres aún presentes, pero los que se fueron también físicamente no tienen esperanza. No tienen esperanza. Leíamos hace poco, creo que con los héroes, que hay una estadística en los Estados Unidos, que lo que más genera violencia juvenil en los Estados Unidos no es la pobreza, sino la ausencia de papá. Lo que más genera violencia. ¿No será uno de esos los alimentadores de tanta inseguridad en nuestra ciudad? ¿No será la ausencia de padre, de afecto de padre, de comunión, de relación de papá con el hijo? ¿No será eso lo que tiene tan fracturada nuestra sociedad? Posiblemente. Me muevo rápido. Ese mismo día que llegó la noticia de que quedaba sin padre, sin abuelo, sin herencia, sin esperanza, sin futuro, la nodriza cogió a ese niño y huyendo se le cayó y quedó lisiado de los pies, sin movilidad, inmovilizado, paralizado, sin libertad para caminar, sin autonomía para ser independiente. Quedó en una condición de codependencia. Muchos de los niños, muchos de los jóvenes que no han tenido los padres en el lugar y en la actitud correcta, quedan inválidos. Y su forma de escape son las drogas, la sexualidad mal concebida y otra serie de enemigos que están ahí a la puerta esperando cómo atrapar la vida de esos jovencitos, de esos niños. Este niño Mefiboset quedó imposibilitado, quedó discapacitado. Pero más allá de estas circunstancias como naturales, más allá de esta crisis familiar y física, realmente este niño también quedó sin sueños. Este niño quedó sin ninguna ilusión para la vida. Este niño pasó y desapareció de estar en el palacio del rey y fue llevado a un lugar que vamos a encontrar en el capítulo 9. ¿Qué estaba sucediendo en el ser interior de Mefiboset? Como ha sucedido con la mayoría de nosotros, a raíz de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado en casa o fuera de casa. ¿Cuál es el ataque del enemigo? ¿A qué le apunta el diablo con mayor fuerza? ¿Qué quiere destruir? Al destruir la familia, al destruir sus capacidades, al destruir su parte emocional, lo que el enemigo quiere devastar es su identidad. A lo que le apunta el diablo más que cualquier otra cosa para destruir es tu identidad. Y este niño que tenía todo para ser príncipe, o que era un príncipe,
con todo esto que le ha pasado, va a terminar en un lugar bien lamentable. ¿A dónde fue a llegar? ¿A dónde fue a dar? Cuando David quiere hacer misericordia a la casa de Saúl por amor a Jonatán su amigo, una relación de pacto, ¿se acuerdan? Estableció David con Jonatán, una relación de hacer misericordia, de cuidar, de no destruir, de no acabar con la casa de Jonatán, por ende de Saúl, el enemigo. David se acuerda de esto y dice en el versículo 1: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Recuerde, misericordia sin amor es igual a lástima. La misericordia, para que sea misericordia, tiene que ser hecha con amor, para que no sea lástima. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿Cuál es la misericordia en amor que debemos hacer con otros? La misma que Dios ha tenido por nosotros. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Pon atención, ¿a ustedes qué les parece es? Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Qué les llama la atención al leer con cuidado la palabra? Que no se nombra quién es, que como se refieren a él es por su condición de lisiado y por donde se encuentra, en Lodebar. ¿Sabe qué significa Lodebar? Lugar de soledad, lugar de incomunicación, lugar de silencio. Este niño salió del palacio donde corría, como pasa aquí cuando se quitan las sillas, o antes. Ven los chicos suyos, los hijos de ustedes, que les encanta correr por aquí, para arriba, para abajo. Yo creo que a ellos les parece que esto es como, no sé, una extensión de kilómetros y kilómetros este salón para ellos. Ese niño fue sacado, fue llevado en ese día de desgracia, de adversidad, fue sacado del palacio donde tenía su libertad, donde tenía su espacio, donde tenía todo lo que necesitaba, y fue llevado a un lugar de ostracismo, a un lugar de soledad, de incomunicación. Por eso yo llamo a el príncipe mendigo, Mefiboset. No lo nombran. Por eso yo me atrevo a decir, realmente era alguien insignificante para el siervo mismo. Era alguien insignificante delante de los ojos de este mismo siervo. De hecho, si ustedes leyeron ayer, este siervo mintió acerca de Mefiboset. Lo vamos a ver, creo que mañana, pasado mañana, donde aparece Mefiboset por tercera vez. Pero a los ojos del siervo ni siquiera significaba nada. Este príncipe, a los ojos del siervo, no le significaba nada, para solamente decir: es alguien que está lisiado y que vive allá en la oscuridad, que vive allá en el silencio, que vive allá en la soledad. Eso es todo lo que queda de ese príncipe. Yo no sé qué pasó con tu vida, yo no sé qué te pasó a ti, no sé qué sucedió contigo, pero el diablo no ha perdido el tiempo. El diablo no ha descuidado ninguna puntada para tratar de arrebatarte todo, y sobre todo tu identidad. Era un lisiado solamente. ¿Sabe? La mayor discapacidad de un ser humano no está en sus brazos ni en sus piernas, está en su identidad. La mayor discapacidad que enfrentamos hoy como hombres, varones, no es una discapacidad motriz o motora, es la discapacidad emocional, es la discapacidad de comunicar afecto a los hijos, a la esposa. Es esa discapacidad la mayor, que se encuentra por causa de la falta de identidad, de la pérdida de identidad. Yo no quería
hoy predicar muy largo por el tiempo. Seguimos leyendo porque ya viene el segundo día. Ese es el día primero. Recuerden, 2 días en la vida de ¿qué manifestaba Mefiboset? En donde podemos ver que su mayor pérdida era en su identidad. David lo manda a llamar. David igual a Jesús. David, veamos, Mefiboset es tu vida, la mía. Nuestras vidas, como la de Mefiboset, que nos puede haber pasado de todo en esta tierra. Heridas, rechazo, abandono, abusos. Pudiste ser abusado sexualmente de niño, pero esa condición no tiene que seguir contigo. Pudiste ser abandonado de padre, de madre, pero con todo el Señor te recogerá, dice su palabra. David es como Jesús en este pasaje. Y dice aquí David, versículo 5, entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Yo podría ver ahí al Señor Jesús como vino desde el cielo a la tierra y cómo nos sacó del lugar de ostracismo en el que estábamos, del lugar de soledad, del lugar de menosprecio, porque ni para el siervo significaba alguna cosa. Como el Señor metió su mano del lodo cenagoso donde estaba cada uno de nosotros, quizá en la inmundicia del pecado, de la drogadicción, de la prostitución. ¿De dónde nos ha sacado el Señor a muchos de nosotros? Él fue, envió y lo hizo traer. No lo dejó más allá. No era solamente una que tenía una idea de hacer algo, sino que lo hizo por amor, por misericordia, por gracia. Si hay un pasaje que ilustra lo que es la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, es este capítulo 9. Y lo mandó traer. Y dice, versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Yo me he puesto a pensar la escena, como poniendo imaginación a la escena. En un lugar de soledad, de silencio, donde nunca se ha mencionado su nombre. Ahora, su nombre no es nada agradable. El nombre Mefiboset significa el que esparce vergüenza. El que esparce la vergüenza. Ese nombre, muchos de nosotros aún no nos relacionamos bien con Dios, porque todavía estamos como esparciendo nuestra vergüenza. Algunos nos sentimos indignos de venir a una congregación. Pero ¿quién es digno aquí? Solo el Señor Jesús. Nada lo merecemos, pero el diablo es artista, sagaz, astuto, para decirte que eres una vergüenza, para decirte que no vayas, que no te congregues, que vas a ser una mancha, que se va a notar tu impureza allá entre tantos santos. La vergüenza, la culpa, la condenación son las armas de las tinieblas con las cuales quiere paralizar tu crecimiento espiritual. Mefiboset. Lo vemos y lo veía yo aquí, lo resaltaba. Cuando Jesús allá en Juan 20 aparece resucitado y María Magdalena piensa que es el que cuida el huerto. Y cuando Jesús le dice María, ¿cómo sonaría ese nombre? ¿Cómo sonaría esa identidad? David lo primero que le da al decirle Mefiboset, cuando siempre se ha estado refiriendo como el lisiado de los pies, la vergüenza de la familia, el que está en la soledad y en el ostracismo. Cuando se oye su nombre, quizá después de muchos años, al nombrarlo, le está devolviendo lo más preciado, su identidad.
Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo, versículo 7, le dijo David: no tengas temor. ¿Qué es lo que predomina en alguien con una baja autoestima, sin identidad, sin seguridad personal? ¿Qué es lo que predomina en los niños que no han tenido la figura de su padre, de su madre, que han estado aislados, ausentes? ¿Qué es lo que predomina? El temor. Por eso David le está diciendo: no temas. Porque no solamente se postró delante de David por reverencia, porque era el rey, sino que seguramente estaba David leyendo quizá lo que en su corazón estaba pensando: este hombre, quizá David me va a matar. Yo soy el único que queda de la casa de Saúl. Quizá lo que merezco es ser también muerto como mi abuelo, como mi padre. Había temor allí. Pero David le dice: no temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué esperaba Mefiboset de David? ¿Cuántas veces el diablo lo que nos ha dicho? Si usted busca a Dios, Dios lo va a castigar, Dios lo va a quitar, Dios lo va a cortar. Tal vez eran los pensamientos de este muchacho. Pero en ese día, el día de la restitución, así como un día de pérdida, de daño, hay un día de restitución, hay un día de restauración. Tú necesitas encontrarte con el Señor Jesucristo. Le decía a alguien a la entrada: tú estás en Cristo, porque puedes estar en esta iglesia pero no estar en Cristo. Porque lo que la Biblia asegura es que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, ya no tienen que seguir gobernándote la vida ahora. Todas son hechas nuevas. Tú estás realmente en Cristo o en un grupo de jóvenes llamado Giro Total. Tú estás en Cristo o en una iglesia, Comunidad Cristiana de Fe. No es lo mismo. Solo los que están en Cristo, solo los que tienen el encuentro de ese día de la restauración, ese día de la reconciliación por la fe en el Señor Jesucristo, solo ellos pueden quitar todo lo que el diablo ha puesto sobre ellos, recuperar todo lo que el diablo les ha robado, empezando por su identidad. Pero también David, bueno, aquí hay otro detalle que está en el versículo que sigue. ¿Cómo se veía Mefiboset? A pesar de todo lo que David le ha dicho: haré misericordia contigo por amor a tu padre. Te devolveremos todas las tierras, todas las posesiones, y tendrás un lugar a mi mesa, tu posición nuevamente de un hijo. Más adelante lo va a decir claramente. No iba a ser un invitado. David tenía buen corazón y lo invitó a almorzar un domingo, como algunos piensan, que bueno, de vez en cuando Dios tendrá ciertos detalles conmigo. Esta invitación a estar en la mesa, como dice ahí, sería para siempre, y tú comerás siempre a mi mesa. Le devolvió la identidad con su nombre, le devolvió las posesiones que le habían sido quitadas, le devolvió la posición, la condición de un hijo a la mesa para siempre. Pero ante toda esa gracia exuberante, ¿cuál fue la expresión de Mefiboset? Y dice el versículo 8: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Puse un trino, por ahí estamos trinando de vez en cuando. Dios quiere que te sientes a su mesa, pero el diablo querrá que tú estés debajo de ella, como los perros. Los jóvenes se tatúan hoy
hay tatuajes de una y otra cosa. Y vendrán muchos tatuados y no les vamos a decir, vaya, quítese el tatuaje y vuelva. Entrarán, vendrán, se convertirán. Dios los usará tremendamente con sus tatuajes porque lo hicieron allá sin conocer la verdad. El mandamiento que dice la palabra, no te harás ningún tipo de tatuajes en tu cuerpo. Pero sabe, los mayores tatuajes que hay es en la mente. Los mayores tatuajes que el diablo ha podido esculpir son en la mente. Soy un perro muerto, ni siquiera vivo. Y los perros muertos no sirven para nada, nada, sino para dar mal olor. Pero esa era la idea, la identidad tan desquebrajada. Y muchos han pensado con todo lo que les ha pasado que no son nada. Y entonces deben hacer algo para ser notados. Deben hacer cosas tenaces, terribles, para que los puedan ver, para que puedan figurar. ¿Sabe? Muchos de los que hacen estas matanzas, muchos de los que hacen cosas así, en el fondo es una forma de vengarse de su familia. En el fondo es una forma de vengarse de la sociedad. Muchos de los que tienen que hacer matanzas y demás cosas, y muchos de los que se meten en la droga y demás, es para hacerse notar. Yo existo y existo para hacerlos sufrir, así como me han hecho sufrir a mí. ¿Cuánta responsabilidad tenemos como padres con el conocimiento de Dios? Y Dios nos va a ayudar. Y celebramos en la llegada de los hijos, pero qué tremenda responsabilidad tienes como papá. Qué tremenda responsabilidad tienes tú como padre. Tus hijos serán en gran parte lo que tú hayas sido con ellos. No es una regla completa, total. Ha habido buenos padres que no han tenido buenos hijos. Ha habido malos padres que han tenido buenos hijos. Pero en términos generales hay esa ley, esa norma, ese principio de vida. Bueno, termino diciendo porque ya vamos a sentarnos a la mesa esta mañana. Para quitarle las dudas a Mefiboset, para quitarle las dudas que comería en su mesa no como un invitado más. David pues tenía tantos recursos. David, un plato más, como dicen, donde comen tres, comen cuatro, donde comen cuatro, comen, donde comen cinco, comen, y así sucesivamente. Entonces pudiera ser, bueno, como hay que comer, un plato más. Pero en el versículo 11, bueno, lo vuelve a decir en el versículo 10, el hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa. Pero ¿en qué condición comía? ¿En qué condición había sido recibido? Lo dice el versículo 11. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. No como un invitado, no como un conocido. En la relación de pacto, todas las cosas de Jonatán venían a ser de David. Como los enemigos de Jonatán fueron los enemigos de David, en la relación de pacto, David adoptó a Mefiboset. La adopción, en el primer capítulo de Efesios, nos habla que cada uno de nosotros fuimos adoptados y hechos aceptos en el amado, en el Señor Jesús. Nosotros que éramos de la familia del enemigo, porque le pertenecíamos al diablo, porque nuestro padre era el diablo. El Señor, por su obra en la cruz, nos sacó de Lodebar, del lodazal, del pozo cenagoso. Lodebar suena como a bar con lodo. Lodebar, el bar del barro.
Nos sacó de, es una revelación que está llegando ahora. Nos sacó de allá y nos sentó a la mesa, pero no como un convidado, no como un amigo por ahí, vecino al que le vamos a ayudar porque está en mala situación. Hemos sido invitados, hemos sido adoptados como hijos, como hijos. Y el pensamiento hebreo de la adopción, y por eso David empieza a decirle al siervo: usted va a cultivarle las tierras, usted va a trabajar los campos para que haya provisión. En el concepto hebreo, la adopción era incluirlo en los negocios de la familia. La adopción tenía esa connotación de ser tratado como socio de los negocios del rey. ¿Sabe? No somos hijos solo nominales, hijos solamente de un título de hijos. Hemos sido llamados para estar a la mesa de comunión con el Padre y para trabajar en sus negocios, para ser incluidos en los negocios del reino. ¿Y cuáles son los negocios del reino? ¿Cuáles son los negocios de Dios? Son las almas que se están perdiendo en Lodebar. Son los Mefiboset que están allá afuera y que están al lado tuyo por donde quiera que vas. La adopción implica que tú participas de todos los negocios, de todo lo que tiene que ver los propósitos y los planes del rey. Esta mañana, al venir a la mesa del Señor, esta mañana cada uno examine su corazón. Cada uno pruébese primeramente en qué condición está, cómo se está viendo usted. ¿Realmente está apreciando la gracia que abruma, la gracia que desborda todos nuestros conceptos de justicia, la gracia de Dios que cubre toda nuestra situación, la gracia de Dios que en Cristo perdonó toda nuestra maldad, que en Cristo sanó todas nuestras limitaciones? La gracia de Dios. ¿O has rechazado la gracia de Dios porque sigues pensando: yo no me merezco nada, yo no merezco ser tenido en cuenta, yo no merezco ser usado, yo no merezco ser llamado tu hijo? Eso era lo que pensaba el hijo pródigo.